en todos lados del mundo. FATE no es un caso argentino. Agarrá todos los que fabrican neumáticos alrededor del mundo o autos. ¿Vos te crees que los autos chinos compiten solo contra los autos argentinos? Claro. Anda a Uruguay, está bien, ellos no fabrican. Anda a Estados Unidos, pueden tener un limitante, le podrán poner un impuesto, todo lo que vos quieras, pero me parece que eso, en el tiempo hay un cambio en la producción en escala. Y esa producción en escala, voy a esto, ejemplo del hacha láser. Un chino no paga indemnización. En China no hay obra social. En China no hay protesta. En China laburan 24 por... Viste que se tiran a... Sí. Yo no viajé, pero todos los que viajan es China, ojo, que no tiene nada que ver con lo que era hace 50 años. Sí, pero Es todo lo una que decís potencia. yo viajé hace poquito y es lo que... La gente Sí. vive ahí, labura, Sí. vos lo ves laburando acá, tienen otro concepto de lo que es el laburo, otro concepto, no es que tienen derechos. Entonces ellos no reciben indemnización, ellos no reciben jubilación, ellos no reciben obra social, ellos, listo. ¿Quién va a ser más competitivo? Es un desarbitraje social. Entonces, después ¿cuál fue la primera materia que aprendiste en economía? Costos. Una de las Costos y macroeconomía, ¿no? y dentro de las teorías económicas, ¿no estudiaste ventajas comparativas? Sí, ventaja comparativa. ¿Y qué te decías la ventaja comparativa? Entonces, hay lugares en que tenés ventajas comparativas. Ejemplo, hay muchas cosas que vos estás cerca de la obtención del recurso natural que tenés ventajas comparativas. En costo y demás. Hay otras cosas que no tenés ventajas comparativas. Las podés lograr artificialmente. ¿De qué manera? Le pongo un impuesto, le pongo un arancel. Te garantiza que con el tiempo, ¿y quién lo termina pagando? El usuario. El usuario. Entonces vos decís, bueno, pero dan laburo. Y yo te digo, mirá, andá a una industria moderna, hoy textil, o una empresa moderna, hoy de neumáticos, y hay maquinitas que llevan el neumático de un lado al otro, de que el otro día fui a una empresa textil, no se puede generalizar. Y Suchovicki mi apellido, me siento identificado con ese rubro de mucha familia y para mí es... voy a hablar muy bien del sector en general, pero también el otro día fui a una empresa donde con impresoras 3D me hicieron una remera con la cara en 7 minutos. Acá. Acá. Eso es acá. Acá. Y le va bien. Yo digo, che, Es vengo a una dar textil. Una textil. Yo digo, che, vengo a dar una charla. Van a estar todos bajoneados, ¿no? Me dice, mira, acá no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros en la época anterior, que no podíamos pagar dividendos, sacar la guita, reinvertíamos en máquinas muy fuertes, y hoy, mirá, me hizo la remera delante mío en 3D. Dice, ¿qué costo tengo esto? Claro. De hacerlo. Y soy competente. Vamos juntos por la calle Avellaneda, por un montón de lugares. La ropa es mucho más barata que donde vas a comprar a los lugares turísticos. Ahora, no me quiero meter en la micro, quiero ir para otro lado, pero el que no la ve, y tiene razones para no verla, porque está en un sector de la economía real que no está que está mal, que está yendo para atrás, eventualmente votó un cambio de gobierno, de régimen económico, llamarlo como quieras. El que no la ve, ¿viste? Te dije que venían por ¿qué vos. te dije? Y ahora después por la voz. Pero el que no la ve, ¿cómo puedo hacer para entender qué es lo que se está viviendo hoy en la economía argentina y en el mundo? Sí, es muy complicada la pregunta, porque en el fondo tenés el sentimiento atrás. Yo aprendí a hacer esto. Es como, yo escucho. Claro. Pues Sí. decís, Claudio, toda la vida hice periodismo. Y empecé, yo me acuerdo que el primero que te mencionó, lo vamos a mencionar, era Hernán Estela. Me dijo, vos recién habías debutado como periodista, y me dijo, seguí a este pibe que es buenísimo. Y Carlos, vos empezaste. Y escuchamos mucha gente. Me levantaron el programa por censura. Decís, no, mira, no me diga. No, me levantaron por censura. Hay una resistencia al cambio, a mí no me pasa. Entonces, muchos, perdón que haga una comparación fácil, pero a muchos lo que nos está pasando, a mí también me está pasando ahora. Diciendo, lo que yo ofrezco es de mejor calidad y mejor precio que otro, no. ¿Y por qué ella tiene que pagar algo que yo no te estoy dando algo mejor? No, porque mi familia... Entonces hay una resistencia natural y lógica, porque es lo que hice toda la vida. Lo que sí es, a veces me parece injusto que ellos no eligieron el programa económico que tuvimos en los últimos 40 años y se tuvieron que adaptar, y tenés una estructura que otro de cero tiene una estructura mucho menor y es mucho más fácil de competir. Pero bueno, pero no es que pasa solo en Argentina, ¿eh? No es que solo pasa en Argentina. Por eso te digo, todos hablamos de un modelo económico. O le echan la culpa a un presidente,
Entonces, recorramos todos los lados. Recorramos Estados Unidos, una industria, recorramos Europa. Y no es un modelo económico. El modelo económico proteccionista tiene más problemas que el que abrió en ese lado. Socialmente, mirá cómo viven socialmente. Entonces, yo creo que echarle la culpa o pensar que solo un programa económico, creo que también cambiaron, repito, la forma de comunicar, cambió la forma tecnológica, cambió la forma de comprar. Yo vengo de Estados Unidos y me sorprendió muchos locales vacíos. Dije, locales vacíos, de ropa, shopping, donde caro, me pareció carísimo. Te juro que no compré. Me pareció, está bien, caro con lo que yo tenía. Que estás diciendo, ¿no? Sos de acá de Argentina. Sí. No que Argentina es más barato. Me pareció caro, sí. No sé si es por los aranceles. Está ya chipeado de otra manera. Una remera, en mi chip valía $25, $30, las de marca, las de las 3 tiras, valía más o menos eso. Un pantalón valía tal cosa. Yo tengo un chip de lo que valía. Sí. Hoy, caro. 50, 60, aumentos de un precios traje. También ahí. Me pareció, a mí me sorprendió. Sí. Y vi muchos locales vacíos. Mirá vos. Pero después un amigo con el que fui me mostró algo que yo no había visto. Las cajas donde estábamos nosotros, el público estaba vacío. Pero atrás había un lugar donde era checkout. Los que compraban online y se los retiraban. Esa cola era larga. Entonces, cambió la forma de comprar. Entonces dice, cayó ventas en supermercados. Sí, pero los almacenes y los de... Porque yo ya no tengo que comprar para todo el mes, voy comprando día por día. Entonces, hay lugares de cercanía que empezaron a vender más. Entonces, eso también lo tengo que poner, que no es un modelo económico, es un cambio. Carlos, déjame arriesgar. Yo estoy seguro que vos, como yo, decíamos, ni en pedo pongo mi clave de seguridad de la tarjeta de crédito en una computadora. No, de ninguna manera. Claro. Pero perdón, cuando una computadora me preguntaba edad, sexo, ¿qué te importa? Claro. El número de la tarjeta, vos estás loco. Yo no, y le recomendaba todo. ¿Y ahora? No, entrego todo. Qué fuerte. Y bueno, vos, sí. ¿Qué vamos a hacer? Déjame contarte algo. A mí, otro sombrero que tengo... Y nunca me pasó nada grave. Claro. Lo único grave que me pasó una vez que me llamaron de una cárcel para claquearme el WhatsApp. Sí, bueno, pero que quizás a todos nos pase, también a todos nos usaron la tarjeta de crédito. Yo soy marplatense y dependía del comercio. Vos no lo conociste. Había para la tarjeta de crédito, tenías que pasar por un aparato que hacía crack, crack, y había un listadito a ver si la tarjeta estaba observada o no. Que tenía 3 meses o 2 meses de antigüedad, con lo cual, si vos te habías mandado alguna con la tarjeta, tenías 2 meses más para... ¡Qué bajón! No, ahora, si habías solucionado el problema, para volver a usarla tenías que esperar 2 meses. Bueno, ese era el mundo. Está bien, hoy estás expuesto a otro tipos de estafas. Sí, se va evolucionando. Pero, insisto con esto. Yo estoy como los sombreros, ¿no? Independientemente de Vimal, estoy como director académico de finanzas de la UADE, y nada, este año los que empiezan la facultad nacieron en el 2008. Ay, qué locura. ¿Escucharon? Claro. Nacieron en el 2008. No vivieron la crisis. Yo tengo un gráfico que me doy vergüenza, que hablo de la crisis del 89. Claro. No vivieron el 2008. 2001? No la vivieron. No vivieron la del 2008. No vivieron la del 2008. O sea, no la del 2001. No vieron la caída de BlackBerry. Claro. No saben lo que es nada. Su vida es... WhatsApp nació en el 2009. Un día como hoy, de hecho. Un día como, mira, 2009. Entonces, vos estás con gente que ya son nativos digitales. Claro. No es como yo tuve que aprender y te puedo hablar de cosas, pero también les aburre que yo les diga, no saben lo que era Vivian. Ahora, ¿cómo se cruza esa generación que es intercultural, internacional, de diferentes estados, países, con una realidad tan volátil, ahora menos, pero la economía real está difícil, como la Argentina? Porque ese mundo es el mismo mundo de un chico en Suecia, de un chico, una chica en Canadá, en Marruecos, ahora también en la Argentina, donde le tenés que sumar la inestabilidad económica, financiera, la inflación.
Y problemas que uno incluso puede decir son crónicos. Buenísimo. Ahí fuiste por parte de mi respuesta. Son crónicos. Gran parte de los problemas que tenés hoy de inestabilidad y demás, ¿son productos de decisiones de hoy o son productos de 70 años de hacer cosas mal hechas? Y un combo, pero lo segundo influye mucho. O sea, 70 años de desajustes de precios. De desajustes, de desequilibrios. Vamos a hablar un poco técnico, de desajustes macroeconómicos, te generan y te crean una cultura de convivencia con los desajustes macroeconómicos que lo que hacen es que esos desajustes continúen en el tiempo. Porque vos ya sabés cómo vivir con ellos. Para resolver los que tenés que hacer. Enfrentarlos. Sí. Enfrentarlos. ¿Estamos de acuerdo que había que estabilizar la macro? Por supuesto. Estamos de acuerdo en lo fiscal, en la estabilización de la macro, en la necesidad de dólares genuinos, apertura de la economía. Bien. Y ahora el planteo es, la micro. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Carlos, te conozco hace mucho tiempo y creo que desde que sos chiquito venís insistiendo con lo mismo coherentemente. Para solucionarle y sacarle el pie de encima a la micro, ¿no tengo que hacer una reforma laboral y una reforma fiscal? Impositiva. Sí, sí. Bueno, ¿qué están Además, haciendo? de hecho, acá lo dijimos varias veces, la impositiva para mí venía antes. Para mí la bala era la impositiva. Bueno, dentro de la laboral hay una parte fiscal importante. Sí. Para hacer la reforma fiscal, ¿es solo nacional? ¿Cuál es el peor de los impuestos que tiene una pyme hoy? Lejos. Ingresos brutos es, te cobro sobre el bruto. Sí. Impuesto a las ganancias, te cobro 30, 35% de impuesto de lo que ganás. En el otro hay provincias, 7, 8% de lo que facturas. Es 100 veces más grave que impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese debate es solo nacional o tiene que ser provincial también? No, claramente provincial. ¿Y se está dando ese debate? No. Yo es la primera vez, siempre digo lo mismo, en mi tratar de ver el vaso medio lleno. Yo necesito, por mi forma de ser, es la primera vez que siento, estamos discutiendo a favor, en contra, datos de la reforma laboral. Empezaste a discutir la reforma fiscal, pero por primera vez empiezo a discutir temas que hacen a la microeconomía. Discusiones a las que no se les daba lugar, que ahora se les da ¿Cuánto lugar. lleva esta charla? ¿Hace cuánto estamos en el aire? 1 hora, más o menos. ¿En serio, 1 hora? 50 minutos y 10 ponele, empezamos a charlar. Son las 4 en punto. La primera vez, las 16. ¿Hace cuánto no hablamos de, el dólar? No, ¿Hace cuánto no hablamos, a mí, yo iba a un programa porque me identificaban del lado financiero, Claudio, salgo del MUL, contado con liqui, ¿qué vale el dólar MEP? ¿Está la tira acá de lo que vale el dólar MEP? No. ¿Hablamos de cuánto vale el dólar? ¿Hablamos de brecha cambiaria? ¿Hablamos de, ajusto por ser, ajusto por uva? ¿Hablamos de crédito? No, empezaste a discutir temas que para mí es un gran avance. Puede ser, podemos discutir la velocidad, si fue tenue, si no fue tenue, pero empezaste a discutir sobre la mesa esta reforma que llega, ¿cómo la ves? ¿Llega lavada, como dicen algunos? ¿Es lo mejor que podía haber salido dentro? Me hubiese gustado más, pero también... ¿Cómo lo hubieses hecho vos? ¿Qué le hubiese sumado? Entiendo mucho más restricciones. Yo creo. Mira, me lo enseñó el otro día, ayer me tocó en Neuras, perdón, que paso, chivo, hacerle una nota que te la recomiendo, a Mariano Boninsky. Sí, entonces, el tipo, y con Maxi, nos pasó que dimos una charla juntos, Maxi, Mariano y yo, y Mariano vino con un tema que a mí me llamó mucho la atención y lo pongo sobre la mesa. Las reformas, sin una reforma penal judicial y del proceso judicial, de cómo se hacen las cosas, no valida. La ley puede decir algo, pero después tenés la interpretación de cada juez. Entonces, vos tenés que poner un número para que no quede al libre albedrío de lo que determinan. Y eso me parece muy relevante. Ejemplo, una indemnización es esto más 3%. Es inflación más 3%. No, uno te da 200 palos, otro, si se atrasó. Los incentivos eran incorrectos. Vos tenías que un perito o un abogado cobraba en función del monto. ¿Qué incentivo tiene? Que el monto sea lo más alto posible. Claro. Entonces, la parte judicial me parece completamente relevante en esa discusión. Entonces vos decís, bueno, la pata penal es muy necesaria, de qué es pena, qué no es pena, qué es punible, qué no es punible, cuál es el monto que se fija. Pero bueno, después del otro lado esto tiene que salir por ley.
Porque si no, si sale por decreto no tiene validez, o sea, porque puede venir otro con otro decreto. Que salga por ley es muy importante. Ahora, para que salga por ley, hoy teníamos este Congreso. Entonces, déjame decirte algo a tu futuro. La vida tiene restricciones. Vos no vas a hacer lo que vos quieras. Tiene restricciones. Y tenés que llevarte lo mejor posible con esas restricciones. Vos no sos la dueña de la verdad. Y al que está, esto en el chat se charla mucho, ¿no? Hay mucha gente muy preocupada por lo que se viene a partir de la reforma laboral. A esas personas que están preocupadas, ¿qué Hoy les es tan podés decir? bárbaro. No hacer nada, a veces no tomar decisiones, Agus, es mucho peor que tomar decisiones. Vos tenés 45% de informalidad. Significa que el sistema estaba quebrado. Sí, sistema estaba claramente quebrado. funcionando bien no estaba. No genera empleo privado. No genera. Los sueldos, la diferencia que hay entre la inversión del empresario en un sueldo y el laburo que vos haces, había una brecha entre cargas y demás del 70%. El único país de Sudamérica. Brasil tiene algo alto, el resto está muy por debajo. Quiere decir que hay alguien que está cobrando, que no es el que labura y no es el que arriesga poniendo... Entonces, ¿estamos como estamos? ¿Por la reforma o por no haber hecho la reforma? ¿En qué te cambia la reforma si no tratás de incluir más gente? Resguardo con respecto a que, vamos a lo mismo, a cualquier hecho de lo que vos viste en el último tiempo. ¿Qué resguardo tenía un empleado de X? Caer en el abogado correcto, ni siquiera en el juez que te lleve correcto para que a vos te dé una indemnización y a otro no. Yo creo que sí. Yo describo el sistema. Estamos muy mal. Algo tengo que hacer. Hay más gente fuera del sistema que dentro del sistema. Sí, y eso es gravísimo. O sea, es malo para la economía, para la Argentina, para la sociedad, para todo. Entonces, es como que yo me digo, Agus, no hagas nada. Y lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Quiero parar acá, primero, para compartir con vos una información de recién, de las 4 de la tarde. Se me toman la compu, que salió el estimador mensual de actividad económica del 2025. O sea, creo que el primer cierre ya formal de la economía del 2025. ¿Creo que te digo una cosa? Viendo un burgueño optimista, mejor de lo que pensaba. 3,5% arriba, ahí lo tenés en la pantalla. Con respecto, esto es diciembre contra diciembre, que se puede tomar, todavía no, falta hacer unos ajustes, el número final se conoce segunda quincena de marzo, pero 3,5% más o menos creció la economía el año pasado. Dado lo que pasó en el medio año electoral y todo lo que fueron esos meses entre las las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las elecciones de octubre, un buen número. Me parece que es un buen número. Es más, si Argentina lograra un 3,5 sostenido en el tiempo, no 5, 6, un 3,5 sostenido en el tiempo, sería Argentina tendría un sendero de crecimiento y un camino a ser un país con potencial desarrollo importante. 0,3% de crecimiento entre diciembre y noviembre, un buen porcentaje, y respecto al mes anterior, pero desestacionalizado, 1,8%. Pero con este punto, y esto es lo que quiero tu análisis también, cosas que se caen casi de maduro, pero que se confirman ahora con los datos, ¿no? El EMAE sube 3,5, o sea, la economía sube 3,5, sectores a los que le fue muy bien, agricultura, ganadería, pesca, intermediación financiera, energía, y del otro lado, comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó en el año 1,3 y la industria manufacturera 3,9. O sea, la foto que todos esperaban es la foto ya oficial. La K de kilo. No, la K de kilo. Hay que hacer algo con los que están, primero los del otro lado, el agro, minería, energía, vaca muerta, el futuro. Servicios financieros,
que tuvieron un buen año, informática, inteligencia artificial, el futuro. Y la Argentina parece estar ahí. Ahora, los que están del otro lado, industria manufacturera cae 3,9, comercio mayorista, minorista y reparaciones cae 1,3. Construcción también para abajo. ¿Hay que hacer algo o solo se va a acomodar? No, a ver, para mí lo único que tenés que hacer es dejar al privado que labure y sacarle el pie de encima. Desregularle un montón de cosas. Muchos de los comercios tienen trabas regulatorias, muchos de los que les va mal. Construcción, por ejemplo. Para mí es uno de los sectores que más tenemos que apostar como sociedad. Bueno, vos lo decías también y lo repetís siempre. Sin construcción no hay plan económico. No movilizás gente. Bueno, sí. para movilizar necesitas crédito. Para que haya crédito necesitas inversores. O sea, el banco no te presta su plata. El banco no es el banquero dice, che, pongo mi plata. El banco te presta lo que capta en plazos fijos. Si todos nosotros no confiamos en el país y haces plazo fijo a 30 días, te puede prestar... No te va para estar a 10 años. A 10 años. Entonces tiene que surgir. Casa, sí. Y yo creo que están en eso. Tienen que surgir los fondos de retiro, los seguros de vida, los inversores de largo plazo que sostengan eso. Entonces, hay una ley o hay un proyecto en el que le bajan o te hacen un incentivo fiscal a aquellos inversores de largo plazo, que podés desgravar, etcétera. Eso me parece un buen camino. Ahora por bolsa también hay tokenización y van a poder operar desarrollos inmobiliarios. El crédito siempre repito lo mismo, es justicia social. El crédito es la mejor movilización social de alguien que no tiene recursos y puede adelantar una propiedad o lo que necesita a largo plazo, y alguien que le sobra poder colocarlo. Entonces, ¿qué puede hacer? Y yo no quiero un Estado que se meta. Cada vez que se metió fue para lío. Es como que yo te quiera regular a vos tu profesión. ¿Quién sabe más de tu profesión, vos o yo? No. En eso esas son las cosas que yo espero que se hayan entendido. Los precios máximos, las regularizaciones, el cierre de economía. Hagan algo que es emitir hagan algo que poner un precio máximo. Hagan algo es correte. Mira, un textil sabe ser textil. Tiene 50, sabe, déjalo, sacale regulaciones. Porque a veces libera la cancha. Contrabando. El contrabando afecta un montón. Si vos hablás con textiles importadores incluso, te van a decir, mi principal es que entra por las fronteras cosas que vos decís, esto no es. Porque el que importa formalmente no es mucho más barato pagándoles impuestos. No, claro. La competencia desleal es contra el contrabando. Y bueno, entonces, regular lo que tenés que regular y sacame el pie encima. Insisto, ¿cuánto podés ayudar bajando en algunas cosas ingresos brutos? A ver, te quiero hacer esta pregunta, que es la última que hago. Después Agus tiene muchas preguntas de oyentes, a los cuales les agradecemos porque evidentemente hay mucho interés, mucho debate, preguntas, repreguntas. Estamos anotando para tratar de ser unánimes. Y además mucha gente viéndonos. Sí. Así que y después esto va a dar vueltas dejen por like, redes. Pues si están viendo y no dejan dejen like. No nos cierra. Claro, la cantidad de likes con la cantidad de gente que está viendo, porque no sorteamos nada, ya sorteamos fresitas, un libro mío, para que den más like. Primicias, ¿no? Doy una primicia si hay like, ¿no? Pero bueno, actividad privada, ¿viste? Bueno, uno negocia con lo que puede. Uno negocia con lo que tiene, ¿no? Pero te quiero preguntar por el dólar, por el tipo de cambio, concretamente, porque sí creo que el tipo de cambio en determinado nivel, como el actual, puede ser un problema. Vos me preguntás, ¿y cómo hacemos para llevarlo a un nivel competitivo? Y te diría, no sé, mañana le pregunto a Maxi. Porque no conozco un mecanismo. Si lo conociera, sí te podría decir, bueno, por ahí el gobierno debería comprar más dólares, más fuerte, arriesgarse a más inflación, pero cuestiones técnicas. Pero lo que sí te quiero preguntar es ¿cómo ves el dólar? ¿Cómo ves este nivel del dólar? ¿Cómo ves la política cambiaria de esta etapa del gobierno? A ver, ¿están comprando dólares? Sí. Tú decís, muchos. Compran, y bien. Sostienen el precio. Temporalmente tenés un montón de ventas en estos días por provincias. Entre Ríos tomó plata, Santa Fe tomó plata y necesita esa plata y vende los dólares.
Pero déjame preguntarte algo. Primero lo que yo tengo que preguntarme, como operador de mercado, yo soy licenciado en Administración de Empresas, no soy economista. Entonces, como me gusta a mí a ver las cosas, digo, ¿es un problema mío o es un problema sistémico? El real vale 5.13 cuando yo me senté hoy acá. Valía 6.40 hace un año. Hablales de competitividad. El peso uruguayo se valorizó, el peso chileno se valorizó, el peso colombiano se valorizó. Es un tema global de depreciación del dólar. Sí, ¿Por qué? Porque es el país que más emite en el mundo. Sí. Entonces, el dólar perdió valor hasta con el euro. Mirá que la economía europea es la más complicada de todos lados. Entonces, desde ese lado, el tipo de cambio surge del libre juego de la oferta y la demanda. Si el gobierno artificialmente quiere devaluar, no sé lo que, ¿qué tiene que hacer? Emitir para comprar mucho más. Y vos te escapó ahí diciendo, bueno, un poco más de inflación. Entonces, ¿qué sentido tiene que me subas y después me va a subir la inflación? Voy a estar igual de atrasado. Yo creo que el problema lo tenemos que la tasa es alta. Sí, bueno, ayer estuvo Luis Seco y coincide con vos. El problema es la tasa alta. La tasa alta. Pero la tasa maneja el nivel de riesgo que percibe alguien que tiene pesos. Claro. Entonces, nada, es una cuestión. Yo no... el tipo de cambio es este. Es este. ¿No estás incómodo con este tipo de cambio? No es cómodo o incómodo. ¿Cuál es la solución? O sea, yo no la tengo. Si me preguntas, estás en un problema complejo que creo que tenés que elegir. De todas maneras, coincido con lo que vos decís. Estamos discutiendo cosas que está muy bien que las discutamos. Claro, yo prefiero... ¿Quiénes van a ser nuestros socios comerciales para crecer? Yo puedo ganar. El tipo de cambio, vos decís, la competitividad está en un dólar. Bueno, con un dólar más caro sería más competitivo. Y yo digo que no, porque te suben todos los precios, que ganás más competitividad bajando el costo argentino. ¿Qué es bajar el costo argentino? El riesgo laboral, cuánto pago de impuestos. Vamos a todo lo que hablábamos antes. Claro, entonces vos me vas a decir a mí, Claudio, entonces tienen que bajar impuestos. Sí, tienen que bajar impuestos. Y por otro lado decís, Claudio, sos tramposo, porque vos querés tener superávit fiscal. Entonces vos decís que bajen impuestos y querés tener superávit fiscal. Bueno, supongo que hay un timing, que el timing del gobierno es uno, y entiendo que si yo estoy en una empresa micro y el comercio no vendo nada hoy, no es quédate tranquilo que en un año esto se mejora, porque el tipo no llega a un año. Entiendo la diferencia de velocidades. Camino en la calle también, veo, no sé, vine caminando hoy acá y ves locales cerrados, vacíos, no es que no persigo. Y después tenés ahí otra cosa que a mí me parece muy relevante. Nosotros manejamos un microclima de AMBA, donde el salario disponible de la gente, porque me subió el gas, la luz, el alquiler, mermó el poder de consumo, no por la suba de precios, sino por la suba de precios de los servicios, porque antes estaban subsidiados. En el interior nunca hubo subsidios, con lo cual no sintieron el impacto del salario disponible. Vos haces 80, 90 kilómetros de Capital Federal y no es el mismo clima que vos respirás acá. No, para nada. Estuve en Villa María fin del año pasado y era como si estuvieras en otro país. Bueno, y nosotros a veces generalizamos un debate de, no sé, quizás por los mensajes condicionados, a mí me pasa lo mismo, pero nada, por familia. Pero decís, bueno, ¿vos qué querés resolver? ¿El problema de la Argentina o el problema tuyo? A ver, algunos oyentes... Un montón de preguntas, porque comentarios. no los quiero dejar afuera. La verdad que hermosa la charla, más allá de la mitad de lo que te queremos, Sucho, lo sabes. Hermosa charla, quiero decir. Algo con los oyentes. Vamos a tratar de hacer un ping-pong, pero sé que hay algunas preguntas que son un poquito más largas que eso. Pero, por ejemplo, Gustavo Ledesma dice, Sucho, la parte fiscal de la reforma laboral de financia jubilaciones, ¿es mejor incentivo para crear trabajo la actividad económica en los rubros de mano de obra intensiva? ¿Qué opinás? A ver, no sé si esto de financia jubilado, porque la verdad, ¿cómo vive un jubilado hoy? Está bárbaro. Mal. Está bárbaro. No, es un desastre. Está muy mal. Entonces, la mejor manera de mejorar el sistema jubilatorio es que haya más empleo, más clase activa. Esa es la verdadera reforma previsional, que la clase activa le gana a la clase pasiva. Cuanto más gente incorpore al sistema, más gente paga jubilación y más solidario va a ser el sistema. Entonces, primer punto, valoro y respeto todas las opiniones, obviamente es una opinión diferente, es un punto. Yo digo, no hacer nada, el sistema estaba fundido.
Nosotros necesitamos generar, que creo que lo dice también, ahí compartimos, cómo generas empleo. Crear trabajo y actividad económica. Y para generar empleo tiene que haber un incentivo a que vos digas, me la juego y tomo un productor, otro productor. Quiero conseguir mejores invitados, tomo otro productor. ¿Sabes qué? Nos está yendo bien, sumo otro columnista. Y eso genera trabajo. Entonces, el trabajo sirve si es genuino, si vos lo querés hacer. Y para eso, me parece que es la mejor manera, es abaratar esos costos. Te pregunta Hugo Victorino Gallo, ¿qué pensás sobre el FAL? Mira, compartimos con Carlos, que no es quizás un nombre... Sí, el nombre no es muy lindo, la verdad que no. Yo creo, y puede ser mal, la experiencia argentina te condena de que si está mal manejado o no, pero me parece que el sistema necesita inversores de largo plazo que piensen en 20, 30 años, que no en 10 minutos. Entonces, para yo tener crédito hipotecario, para que extender que un crédito sea 10 años, por ejemplo, esta es nuestra función. Este es mi deber en la función que yo cumplo hoy en donde trabajo, que es financiar la economía real. Para financiar la economía real, el mercado es el mercado de capitales. Porque yo cuando compro una acción, compro un bono, pienso a 5, 6, 10 años, no a 30 días. Entonces, el rol de lo financiero para que alguien consiga crédito a 10 años, necesitas gente que invierta a 10 años. Si no, tengo un riesgo temporal enorme. Si vos haces un plazo fijo a 30 días y el banco te presta 10 años, quiebra 2001, quiebra el sistema. Cuando hay una crisis sistémica, quiebra el sistema. Argentina podría dar cátedra cuando tiene el riesgo temporal de tasa de interés. Ese es el rol nuestro de mercado de capitales. Entonces, para que haya mercado de capitales, tenés que tener también inversores a largo plazo. No solo me cortó la media, compro, vendo. Tenés que tener un respeto de lo que estás cotizando. Hubo malas noticias en el último tiempo. Hubo empresas que le fue mal. Grupos económicos, y tiene que haber un respeto sobre el accionista minoritario, del que puso plata ahí. Está bien, es tu riesgo, pero también tiene que haber información. Bueno, todo esto, si transparenta, para mí es positivo. Repito, puede ser, la historia nos condena, pero me parece que son los instrumentos que valen para que exista inversión a largo plazo.